el Cage ha tenido una influencia no solamente sobre mí, sino fundamentalmente sobre todo el mundo de la acción. Y yo puedo decir que la influencia de Cage seguramente es sensible en mi trabajo, pero sobre todo lo que yo he aprendido de Cage y lo que más tengo que agradecer al contacto de Cage es el hecho de que me ha enseñado a escuchar los ruidos de este mundo y a agrandar, o sea, la idea que yo tenía de la música, o sea, que como todas las personas nos habían educado en una manera, la música es esto, todo lo demás es ruido, todo lo demás es... O sea, entonces para mí ahora la música, tengo un universo sonoro muchísimo, muchísimo más grande que hubiera tenido si no me hubiera encontrado con Cage o no me hubiera interesado el trabajo de Cage. En este sentido, o sea, ya no solamente como artista, sino fundamentalmente como persona escuchadora, como auditor, o sea, es enorme el mundo que a mí personalmente me ha abierto Cage en este sentido. Dentro ya en el terreno performativo, pues por ejemplo, la manera de trabajar de Cage, su manera de trabajar, porque yo no soy música, o sea, me ha enseñado a aceptar de la performance, todo lo que ocurre forma parte de la performance. Y él me decía siempre, Esther, el accidente forma parte de la obra. Quiero decirte que aceptar que la performance es más importante la vida que pasa y que transforma el hecho en situ que la idea que tú habías tenido de lo que ibas a hacer, etcétera, etcétera. Que es más importante lo que ocurre que lo que tú habías pensado que podía ocurrir. Y es tener esta disponibilidad de espíritu cuando haces una acción, de que todo lo que pase es válido. Bueno, claro, lo que pasa es que si aceptamos la teoría de Cage y de otros, por ejemplo, porque Rousseau, fíjate tú, Cage no ha inventado todo esto, o sea, hay una tradición en la música de que todo puede ser música. Por supuesto, lo que nosotros hacíamos se podía interpretar como música y en ese sentido, efectivamente, hacíamos música y le llamamos en realidad a las acciones Zag, nosotros le llamamos conciertos Zag por dos razones, una esa en el sentido cajiano y luego la otra que era más práctica, ya es que eran los únicos espectáculos que en la época de Franco no pasaban la censura. ¿Los conciertos? Los conciertos, entonces el concierto Zag pensaban que íbamos a tocar el violín y ni venían los censores. Bueno, ahí hay bastantes elementos. Primeramente es el origen de la poesía y de lo que llamamos poesía contemporánea, ¿no? Y lo he estudiado y lo he leído como todo el mundo. Y sobre todo un QDD, ¿no? Entonces yo había pensado hacer esta obra que es muy vieja, o sea, con un dado con un pavé, con un adoquín, el dado es un adoquín. Y había pensado hacer esta obra que se llama Malarmé revisé o Malarmado revisado. A partir, yo ya en mayo 68 cogí los pavés, etcétera, etcétera. Y entonces, si tú ves la manera que tiene el QDD, la poesía, si coges el libro verás los espacios que son en el fondo como silencios. O sea, esto nos lleva a Cage y además nos lleva también el azar, porque sabes que a partir del momento Cage decidió, o sea, someterse a la disciplina, porque de cierta manera es la disciplina del azar. Pero yo esta obra la había hecho mucho antes, o sea, ¿por qué la hago en el caso de Cage? Porque un día, creo, no me acuerdo dónde estábamos, quizás sea en casa de Tini Duchamp o de Kellman, no me acuerdo dónde, no sé por qué estaba un catálogo o algo, y Cage vio una foto de esta obra y me preguntó qué era. Y entonces yo le dije lo que era la obra y le divirtió mucho y yo sé que le gustaba. Y entonces cada vez que me invitan ahora por el homenaje, cuando murió Cage hicimos un homenaje en Beaubourg, hice esta pieza otra vez por él y pienso que es la pieza que tengo que hacer porque yo no soy música, no soy compositora, desgraciadamente no puedo interpretar su música, pero puedo hacer esta obra que tiene dos elementos importantes, uno el silencio y otro el azar, que son dos elementos que cuadran muy bien en la obra de Cage y que corresponden. Es por eso que hago esta pieza. Bueno, o sea, yo no lo veo, no lo trato, si quieres, en el terreno musical, porque no soy música. O sea, lo utilizo en la temporalidad, a ver si me explico.
Yo me gusta que mis performances tengan un ritmo y una estructura que, como te digo, se puede transformar in situ por muchas razones, por el accidente que ocurre, porque yo decido cambiarla, pero al origen tiene una estructura y me gusta que respiren. Y esta manera de respirar es el silencio muchas veces, y es por eso que en mis obras hay mucho silencio para que respiren, y también, pero esto también lo hacíamos ya en Zag, porque haya un vacío para que los que están participando conmigo, los espectadores que están participando en la performance, o sea, puedan llenarlo con lo que quieran. O sea, que este silencio para mí es casi, o sea, un vacío y espacial y temporal. Esto es lo que decía el Zen, ¿no? O sea, bueno, no, el Tao. Es el Tao, o sea, es por el vacío que las cosas son útiles. Si no hubiera vacío no podríamos estar en esta habitación, en las casas no podríamos entrar, si no hubiera vacío no podrías beber en este vaso. Es el vacío que hace que las cosas sean útiles. Entonces pensábamos con Zag, y yo pienso que es bien dejar un vacío para que el otro pueda llenarlo, proyectarse en este vacío como quiera, rellenarlo con la ira, con el placer, con el disgusto, con la interpretación que ellos quieran. Más que construirlo, yo creo que lo estructuras, o sea, más que construirlo, porque está ahí, como tú has dicho, o sea, lo estructuras, ¿no? O sea, es como construir una casa, es estructurar el vacío. El vacío está ahí, pero tú lo estructuras. Voy a hacer esta de Cage que te he dicho, Mallarmé, bueno, de Cage que digo que el homenaje a Cage, que es Mallarmé, Malarmado, revisado, que esta es claramente, forma parte del homenaje a Cage, y cada vez en París hace 2 meses me invitaron a hacerlo todavía por un seminario que había en homenaje a Cage, y yo hice esta misma pieza que me gustaría, o sea, porque tiene mucha relación con el trabajo de Cage, y yo creo que hay que hacer algo que tenga relación con él cuando se hace un homenaje a alguien, ¿no? Y la otra, porque yo creo que con la situación político-social que estamos viviendo hoy en día, es una obra muy vieja. Esto se lo diré a la gente cuando hace muchos años, en los años, no sé, 80, pero al principio, los 80, un editor de discos italiano quería hacer un disco Zag y nos pidió hacer cada uno de nosotros tres una maqueta de lo que queríamos hacer cada uno, de la obra que queríamos hacer para el disco. Y yo estaba pensando en la maqueta y tal y cual. Y ocurrió el intento de golpe de Estado de Tejero. Y entonces esto me dio la idea. Entonces hice la maqueta de esta obra. Pero luego no tenían dinero. El disco no se hizo. Y se quedó en estado de maqueta. Y entonces un día decidí yo, o sea, ya tenía yo la idea de darle forma de performance a esta obra, esta maqueta. Y entonces, o sea, estando dada la situación actual en España, bueno, en todas partes, pero en España fundamentalmente, creo que es una obra que hacía muchísimos años que no la hacía, pero creo que tiene una actualidad, y he decidido hacer para que nos acordemos de ciertas cosas y para que no se repitan. Se llama Suspiros de España. La primera vez la hice en París, hace muchos años, luego la he hecho en París otra vez, y la he hecho creo que la hice en Canarias, no me acuerdo, o sea, pero la he hecho varias veces. Pero hacía muchísimo tiempo que yo no la hacía, y entonces ahora pues tengo ganas de hacerla, y me parece que está bien hacerla, y pienso también que seguramente que se divertiría mucho si la oyera, o sea que...